Amén. Vamos a escuchar la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 y siguientes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, ayer el padre Juan Carlos nos hablaba de la vocación matrimonial como camino de santidad para los esposos. Hoy vamos a hablar de la vocación a la santidad en general y luego concretamente unas palabritas sobre la vocación a la santidad para los ministros ordenados y para los consagrados, en razón de que en este año la Iglesia diocesana está reflexionando sobre la vocación al orden sagrado y a la vida consagrada. En el año 2018, el Papa Francisco nos envió una exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exsultate. Como los documentos de la Santa Sede siempre aparecen en latín, Gaudete significa alegraos, et exsultate significa y regocijaos. Y esta exhortación es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Partamos de un dato muy concreto, lo acabamos de escuchar ahorita en la carta a los Efesios. En el versículo 4 del capítulo 1 nos dice el autor sagrado que hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Detengámonos en esa frase. Hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante, sabernos elegidos.
¿Qué significa ser elegido? Nosotros tenemos una concepción muy humana de la elección. El elegido normalmente es alguien que tiene unas competencias o cualidades superiores a otros que permiten que sea elegido. Lo más evidente es, por ejemplo, cuando se nos invita a votar por nuestros gobernantes, el alcalde o el gobernador o el presidente. Están varios candidatos como opcionales para ejercer un cargo determinado. Y los votantes elegimos, según nuestra conciencia, a quien consideremos mejor para ejercer este o aquel oficio. Es decir, la elección, humanamente hablando, se da por competición, por competitividad. Lo mismo sucede en una empresa. Cuando necesitan un empleado, buscan ciertas competencias, entrevistan a varios candidatos y eligen a quienes consideran más competentes. En un equipo de fútbol, también según la posición que necesiten del jugador, eligen a quien consideren más competente. Como nosotros tenemos ese criterio humano de elección, es posible que no entendamos lo que el autor sagrado quiere decir cuando llama a los creyentes elegidos de Dios en Cristo Jesús por amor. El autor de la carta a los Efesios está bendiciendo a Dios nuestro Padre, que es Padre de Jesucristo, y dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. ¿A quién nos ha bendecido? ¿A quiénes? A los creyentes. Y dice entonces, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Antes que papá y mamá nos engendraran, Dios ya había pensado en nosotros. Antes que naciéramos y conociéramos a nuestros padres de familia, a nuestros profesores, a nuestros amigos, Dios ya nos había elegido. Antes que desarrolláramos ciertas capacidades y actitudes que nos hicieron en la escuela sobresalientes o en un arte determinado destacados, Dios ya nos había elegido. Si comprendiéramos esto, nos quitaríamos muchos problemas de encima y muchos caprichos tontos que los seres humanos manejamos. Ser elegido por Dios desde antes de la creación del mundo, por amor, porque así lo dice el texto sagrado, por amor, significa que somos valiosísimos para Dios, que Dios nos tiene en cuenta, que sabe de nosotros y que nos ama desde antes de haber sido creados. Es decir, la elección divina no es como la elección humana que se da por competitividad, sino que es una elección compartida. Compartida. ¿Qué significa compartida? Que Dios nos eligió a todos, no para que este sea el primero o aquel sea el segundo o este el tercero, sino para compartirnos. ¿Y qué nos comparte? La vida divina. Por eso dice,
nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. En su presencia, es decir, nos comparte su vida, nos comparte su amistad, nos comparte su dignidad y nos la regala a nosotros. Óigase bien esta expresión, nos la regala. No la merecemos, nos la regala. Y regala significa gracia. Nos la da gratuitamente. Vuelvo y repito, si supiéramos lo que significa ser elegidos. Porque cuando no nos sentimos elegidos por Dios, como Él dice en su palabra divina, entonces pensamos, es que yo no merezco que Dios me ame, no merezco que me llame hijo, es que yo no merezco. Y claro que la historia de nuestros pecados nos hace ver sucios ante Dios, que no merecemos su perdón o su amor, pero es que Él no nos eligió porque fuésemos buenos, sino para que fuésemos buenos, que es muy distinto. Entonces, ese compartir, nos eligió para compartir con nosotros su amistad, se da especialmente en el momento del bautismo. El cristiano ya es santo en virtud del bautismo. La santidad está inseparablemente ligada al bautismo. Es decir, Dios nos amó y nos eligió antes de la creación del mundo. Pero cuando empezamos a existir, y especialmente cuando recibimos el don del bautismo, digámoslo así, aunque seguramente la mayoría de nosotros recibimos el bautismo de niños, porque nuestros padres nos presentaron al templo, presentando su fe para educarnos en la fe, pero en el momento del bautismo escucharíamos, y ahora que estamos conscientes debemos volver a escuchar estas palabras, las palabras que el Padre Dios le dijo a Jesús cuando fue bautizado: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, mi elegido. Pensemos en eso, hagámonos la imagen gráfica en la mente. Dios te está diciendo a ti y a mí, con tu nombre propio: Andrea, Ana Sofía, Dolores, Patricia, Robinson, Laura, tú eres mi hijo amado, mi hija amada, mi elegida, mi predilecta, mi elegido, mi predilecto. ¿Qué siente el corazón cuando Dios nos dice eso? ¿Qué conciencia tomamos de saber que tenemos un Dios que nos ha elegido? Por eso el bautismo está ligado inseparablemente a la santidad. Cuando nos bautizaron, fuimos hechos verdaderamente hijos de Dios y copartícipes de la naturaleza divina de Dios. Copartícipes, es decir, participando por amor de Dios de su naturaleza divina. Dios nos entrega su amistad, nos entrega su amor gratuitamente, gracia, y lo hace para compartirnos la vida divina. Por eso se hizo hombre como cada uno de nosotros, para comprender esta naturaleza humana y para elevar esta naturaleza humana a la naturaleza divina.
Ya antes el libro del Génesis, antes de Jesucristo, había dicho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el rostro humano de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es también el rostro de cada uno de nosotros, porque en el bautismo Él ha habitado por nosotros y con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso nos decía el autor de la carta a los Efesios: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, busca dentro de ti la gracia recibida el día del bautismo. Busca dentro de ti el don bautismal que imprime en cada uno de nosotros el sello del Espíritu Santo que nos hace pertenecer a Cristo. Este sello, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es borrado por ningún pecado. No es borrado por ningún pecado. Estamos unidos en Cristo a Dios perfecto y santo. ¡Qué maravilla esto! Qué bueno que digamos interiormente: soy de Cristo, pertenezco a Cristo. Él es el arquitecto escondido que ocultamos y que en ocasiones descuidamos o que tal vez ignoramos. Es el arquitecto escondido en mi corazón que ocultamos cuando no queremos reconocerlo o vivir como Él. Que descuidamos cuando le hacemos caso al seductor, a Satanás, al adversario, o que tal vez ignoramos. Los sacerdotes escuchamos muchas veces a las personas que se acercan a la confesión: Padre, cuando yo no era muy de Cristo, cuando yo no andaba por estos caminos, es decir, cuando era ignorante en estos caminos. ¿Por qué? Porque no me acercaba a la palabra de Dios, porque no venía a celebrar los sacramentos, porque no comprendía que mi hermano es eso, un hermano en Cristo, porque no me atrevía a orar. Por ello, hermanos, esta elección que les estoy diciendo es compartida, porque compartimos la naturaleza divina. No solamente es compartida para tener la vida de Dios en nosotros, sino que es compartida con los demás en la única vocación que nos une a todos los cristianos: la santidad. La santidad es la única vocación que nos une a todos los cristianos. Todos los bautizados, independiente del estado en que estemos, estamos llamados a la santidad. ¿En qué consiste esa santidad? La santidad, primero que todo, es un don que Dios nos da. Es un don, un regalo. Ya hemos dicho que en el bautismo se nos da ese regalo. O sea, no es una conquista humana, es un don que nos da el Señor Jesús cuando nos toma para sí y nos reviste de sí mismo. Es algo muy profundo que nos da Dios. ¿Y cómo se hace concreto ese don que Dios nos da? Viviendo con amor y dando testimonio cristiano en el diario vivir. Viviendo con amor y dando testimonio cristiano en el diario vivir. Es decir, en el trabajo, en la calle, en la casa, en donde yo esté. Les mencionaba esta exhortación del Papa, que se llama Alegraos y regocijaos, para decirnos que la santidad es un gozo, es una alegría.
no es una carga pesada y aburrida para llevar, es un gozo y una alegría. Y entonces dice el Papa muy bellamente: todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Muchos de ustedes pueden decir: eso es muy bonito para los santos, pero yo que soy un pecador. Acabamos de escuchar en la carta a los Efesios que el Padre que nos eligió en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia, nos dice que en Cristo tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. He leído los versículos 7, 8 y 9 de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Todos somos pecadores, todos los que estamos aquí. Pero antes de ser pecadores somos elegidos. Y porque somos elegidos, el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, lo vamos a conmemorar de nuevo en estos días. ¿Para qué? Versículo 7. En Cristo tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos. Es decir, somos primero elegidos que pecadores, pero siendo pecadores, seguimos siendo elegidos por ese sello que no se borra nunca, y redimidos o borrados los pecados o los delitos, como dice esta traducción, por la riqueza de su gracia. Vuelve y aparece la palabra gracia, gratis. No nos lo merecemos, pero lo necesitamos. No nos merecemos haber sido elegidos, pero Dios lo quiso así. No merecemos ser perdonados, pero necesitamos ser perdonados para recuperar la gracia. Y entonces sigue diciendo el Papa: lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Saque a la luz lo mejor de sí. Aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Esto es muy importante lo que está diciendo el Papa aquí. La santidad no es un molde, no es un molde que saca una serie de galletas o una serie de zapatos o una serie de santos. No es un molde. Fíjense, lo que interesa es que cada creyente discierna, cada uno de nosotros discierna su propio camino, su propio. Somos muy dados, y especialmente algunos grupos, ¿sí?, a que todos tienen que entrar por este mismo tubo, porque a mí me sirvió, entonces yo le digo al otro: vea, como a mí me sirvió, entre por aquí. Somos muy dados a eso. Ay, tiene dolor de cabeza, a mí me sirvió tanto esta pastilla para eso. Le duele el estómago, vea esta bebidita. Y eso que hacemos físicamente, muchas veces también queremos hacerlo espiritualmente. Y sabemos que cada organismo es único e irrepetible, y hay cosas que le sirven a uno y a otro no. Pues espiritualmente es lo mismo. Entonces el Papa dice que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz
lo mejor de sí. Aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y cita el Papa aquí la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 7, que dice lo siguiente, hablando precisamente de los dones del Espíritu Santo. Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual se le da un don del Espíritu, no para sí, sino para provecho común. Pero el don es personal y en algunos casos es único e irrepetible. Y entonces dice el Papa, para que cada uno saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Es que mi abuela rezaba 10 rosarios diarios y yo quiero como ella. No, eso fue su abuelita que fue tan santa en ese sentido y ese fue el camino que ella encontró para rezar los 10 rosarios. Puede que usted con una Ave María y haciéndole el bien al prójimo encuentre el camino de santidad. Esto no es cuestión de cantidad. Cada uno. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Vuelve y aparece, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio. Viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio. Es decir, como decía el Papa Benedicto XVI, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Eso es la santidad. La caridad plenamente vivida. Decía el Papa Benedicto XVI en una catequesis del 13 de abril de 2011. La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. ¿Cómo vivo yo la caridad? Algunos es atendiendo a los enfermos, otros es enseñando a los niños, otros es cuidando a la familia, para otros es auxiliando a los pobres. No es sano, dice el Papa, amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. Porque muchos creen que la santidad es alejarse del mundo y no encontrarse con el otro. Desear el descanso y rechazar la actividad contraponen a Marta y María muchas veces. Dice, no es sano, dice el Papa. No es sano buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Y fíjense cómo concluye el Papa esta primera parte. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Miren qué bonito esto. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Cada uno de nosotros conocemos nuestra debilidad. Es inmensa. En unos es la lujuria, en otros es la pereza, en otros es el temperamento, en otros es la avaricia. Cada uno tiene sus rollos. El encuentro de esa debilidad mía con la fuerza de la gracia. Vuelve la palabra gracia, que significa gratis. Y sigue el Papa diciendo, en el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Entonces, ¿yo qué hago con mis
defectos, mis miserias, mis pecados. Señala el Papa, se pretende ignorar que no todos pueden todo. No todos pueden todo. Por eso les decía, la santidad no es un molde donde todo mundo tiene que... Todos quisiéramos vivir como San Antonio, a lo mejor quisiéramos, pero no podemos. O como San Ignacio de Loyola, o como la Virgen castísima y pura. Se pretende ignorar que no todos pueden todo. Eso es de San Buenaventura. Y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Se pretende ignorar que en esta vida la fragilidad humana no es sanada completa y definitivamente por la gracia. Esto es de Santo Tomás de Aquino, que añade: la gracia entraña cierta imperfección en cuanto no sana perfectamente al hombre. ¿Por qué no lo sana perfectamente? Porque está herido por el pecado original. ¿Cuándo lo sanará perfectamente? Cuando seamos todo en todos, uno en todos con Cristo. Pero en esta tierra siempre nos acompañará esa fragilidad. Entonces sigue diciendo el Papa, citando a San Buenaventura, como les digo, y a Santo Tomás: se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Uno tiene que vivir con fragilidades. Yo se los he dicho mucho a algunos por ahí que son más cercanos a los grupos parroquiales. El dueño sembró una semilla en la finca de trigo buena, pero un enemigo en la noche sembró la cizaña. Y la mata de trigo y la mata de cizaña externamente se parecen mucho. Y los segadores dicen: alguien sembró cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y Jesús, ¿qué dice en el ejemplo que pone? No. No sea que arrancando la cizaña, arranquen también el trigo. Déjenlos que crezcan, y en la cosecha, cuando el trigo dé fruto y la cizaña de paja, se separarán. Esto de aprender a convivir con el mal de afuera y con el mal nuestro. Ese deseo de ser angelitos, de que se sane completamente la fragilidad humana, como estamos diciendo aquí, que la gracia nos sana completamente en esta tierra. Es humildad para aprender a convivir con el mal, con nuestro mal. Y sigue diciendo el Papa, ahora ya citando a San Agustín: en cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir en oración lo que no puedas. O bien a decirle al Señor con humildad: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Miren, esa es una oración que yo creo todos los días deberíamos tener, una jaculatoria. Es muy cortica. Todos los días deberíamos hacerla nuestra. Yo tengo una que hace mucho tiempo la tengo mía de todos los días: Señor, crea en mí un corazón puro. Y esta también está muy fácil, cortica: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Qué está diciendo con esto el Papa? Que la gracia actúa de ordinario progresivamente, nos transforma de una forma progresiva. No nos hace santos de una vez, sino progresivamente. Por eso, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. Un reconocimiento sincero
dolorido y orante de nuestros límites, es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que la santidad es un camino de todos los días, que no se logra en una charla aquí, o en 8 días, o en un retiro de un mes, sino que es un camino de toda la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad, y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre Él y nosotros, la desigualdad no tiene medida. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1998. Entonces, hermanos, vamos cerrando esta parte que es la vocación universal a la santidad, para hablar 2 palabritas de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Solo nos pide el Señor estar en comunión con Él y en servicio a los hermanos, porque la fe se hace operativa por la caridad, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 5. Él nos invita a ser santos, a todos, matrimonios, hijos, sacerdotes, consagrados, y no nos llama a algo triste, es una invitación a vivir y a entregarle con alegría cada momento de nuestra vida. Y entonces se nos proponen 4 elementos que nos ayudan en ese camino de santidad. La fe, por la escucha de la palabra de Dios. La vida sacramental, por la celebración de los misterios de Dios. La vida con los hermanos, a quienes tenemos que amar y soportar. Y soportar es servir de soporte, no aguantar porque toca. Y la oración. Esos 4 caminos enseñados por la Iglesia a lo largo de los siglos nos permiten crecer en santidad. No se nos llama a algo triste, es una invitación a vivir y a entregarle con alegría cada momento de nuestra vida. La invitación de Cristo se hace posible por la presencia en nosotros del Espíritu Santo, quien nos mueve interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, a pesar de nuestras limitaciones. Haz lo que puedas y pídele al Señor lo que no puedes. Esto que hemos dicho hasta aquí nos habla de la santidad sacramental que nos regaló el bautismo. Pero esa santidad sacramental es necesario que camine hacia una santidad moral en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro actuar. La santidad no es cruzarse de brazos, porque el bautismo ya me dio la santidad. No, esa es la santidad sacramental que ya tengo por el bautismo. Es día a día, poquito a poquito, poco a poco, ir ejercitando virtudes, practicando valores, para ser mejores cristianos. En una frase, para ser para Cristo Jesús. Ser para Cristo Jesús. Concluyamos con 2 palabritas sobre
la vocación a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, en razón de que este año estamos celebrando en la Iglesia Diocesana esta meditación sobre el sacramento del orden y la vida consagrada. Los sacerdotes, los ministros sacerdotes, porque en la Iglesia está el sacerdocio común de todos los bautizados, es lo más grande que hemos recibido. El Papa es más grande por ser bautizado que por ser Papa. Y todos somos bautizados. Todos somos bautizados. Pero la vocación al ministerio sacerdotal es fundamentalmente una llamada a la santidad en la forma que brota del sacramento del orden. En nosotros, los ministros, esta santidad es intimidad con Dios. A través de la oración, los sacerdotes tenemos el deber de orar más que los fieles. Es imitación de Cristo, pobre, casto y humilde. Estas tres realidades que se conocen como consejos evangélicos, que son para todos los cristianos, pero que de manera especial los consagrados y los sacerdotes debemos vivir. Pobre no es ser harapientos o mendigos, vivir dignamente. Esto no es solo para los sacerdotes, para todos. Como dice el libro de los Proverbios, no me des riqueza ni pobreza, dame con qué vivir dignamente. Si me das riqueza, me lo creo tanto que me olvido de ti. Si me das pobreza, me pongo a robar y te ofendo. Castos, es decir, limpios de corazón. Y por ello, pues el celibato, que es un don, tampoco es una conquista humana, es un don. Y humildes, es decir, sencillos, para no poseer una comunidad donde nos amañamos mucho a lo mejor, o unas personas, sino para estar disponibles en la obediencia desde la humildad. La santidad del sacerdote es amor sin reserva a las almas y donación al verdadero bien. Es amor a la Iglesia que es santa y nos quiere santos, porque tal es la misión que Cristo nos ha confiado. Por eso dice el Evangelio según San Marcos que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, en una intimidad privilegiada, y espera de nosotros fidelidad acorde al llamado, y por eso ustedes también tienen el derecho de exigirnos esa fidelidad. Y la vida consagrada revela la íntima naturaleza de cada vocación cristiana a la santidad bajo la atención de la Iglesia esposa de Cristo, su único esposo. Por ello, los consagrados, sacerdotes o religiosos y religiosas, hacen profesión de los consejos evangélicos para unirse más íntimamente al misterio de Cristo, teniendo el deber de hacerlos presentes en la forma de vida que ellos eligen y añadiéndolo como valor absoluto a sus vidas. Vemos muchas ramas de hermanos consagrados que sirven en la educación, que sirven en el tema de la salud, que sirven a los pobres, que sirven en la evangelización, las personas que conocemos con hábito, monjitas, religiosas, religiosos. Pues bien, el testimonio del primado absoluto de Dios y del servicio a la humanidad en el estilo de Cristo son los caminos privilegiados hacia una plenitud de vida espiritual. Hermanos, ustedes ven una religiosa con su hábito, un sacerdote, y muchas veces consideran que es alguien distinto a un ser humano. Y a lo mejor si comparten más con esa religiosa o con ese sacerdote,
se darán cuenta que es humano, demasiado humano, que tiene muchas fallas que usted no tiene y que tiene también muchas virtudes que usted no tiene. Ambos, los bautizados y los consagrados o sacerdotes, estamos llamados a la única vocación que nos une, la santidad. Y como los sacerdotes no caen del cielo, ni los brota la tierra, y los religiosos no son seres extraños o raros, sino que son humanos, demasiado humanos, el Señor pide que oremos por ellos, que oremos cada vez más por ellos. El Señor dice: rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y alguien dice que la vocación o las vocaciones en un pueblo o en una región dependen en gran medida de la oración del pueblo. Ustedes ven a sus sacerdotes aquí, los que han pasado a lo largo de estos 67 años por esta parroquia, ofreciendo el sacrificio de la misa, atendiendo en el sacramento de la confesión, asistiendo al sacramento del matrimonio, entregando la comunión, ungiendo a los enfermos. Todo eso es oración de los sacerdotes por los fieles. Los fieles también oren por nosotros. Lo necesitamos y mucho. Es la mejor acción que pueden hacer por nosotros. En un mundo tan desacralizado, que gusta demostrar los defectos de los sacerdotes, algunos ciertos, otros no tanto. En ese mundo, orar por nosotros es una petición de Jesús y una obra de misericordia con nosotros. Pidámosle a Jesús que nos ayude a todos a vivir esta vocación a la santidad, elegidos desde antes de ser creados por amor, redimidos por ese mismo amor y gracia en Cristo, no porque lo merecemos, pero llamados cada uno desde su estado a crecer en ese amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención y presencia. Dios les bendiga.